Pasamos el invierno con agua termal y queremos que vengas con toda la familia. Hospedate 5 noches y paga solo 4. Los niños menores de 11 años son nuestros invitados. ¿Qué estás esperando? Vení a disfrutar de la piscina, el spa termal, nuestra excelente gastronomía y mucha diversión para toda la familia. Promo válida para julio 2024. Aplica restricciones. Descubrí más en www.arapayoasis.com.uy. Nuevo taller de INACAL, gestionando experiencia con el cliente. 25 y 27 de junio, de 18:30 a 21:30 horas. Modalidad online. El objetivo es el de proporcionar a los participantes herramientas de aplicación práctica para el análisis, diseño y optimización de servicio prestado a los clientes, basándose en lo que piensa, siente y experimenta cada uno durante todo el recorrido de contactos con la organización. Para mayor información o inscripción, WhatsApp 091-900-664 o por mail secretaría@inacal.org.uy. ¿Tienen las viandas del cole prontas para mañana? Yo no. Yo no. Yo no. Mañana salen viandas para todos los compañeros. Pan sándwiches de jamón, snack, de nada. Cuando el partido se complica, la calidad de un grande te la hace fácil. Schneck, bien nuestro. Celebra papá siempre. A partir de 3.000 pesos en compras más 1.300 pesos, te llevas un Chivas Regal 13 años de 1 litro. Con tarjeta Visa y tarjetas Gaviotas de Scotiabank, más beneficios. Además, sorteamos 15 packs de productos Chivas. Montevideo Shopping, siempre. Ver bases y condiciones en montevideoshopping.com.uy. Informado, dinámico y entretenido. Otra mañana por Oriental. Presenta Salinas del Almirón. Otra mañana, la campaña en debate. Propuestas, ideas, contraste, controversias, posturas, diferencias, ruido. ¿Qué dejó la última semana de la campaña electoral? En las elecciones internas del pasado domingo concurrieron a votar unas 989.825 personas, lo que representa el 35,78% de los habilitados para hacerlo. Esto representa un 4,5% menos que la elección interna anterior. Esta instancia, que no es obligatoria para los votantes, pero sí para los partidos, solo pudo superar el 50% de participación en su primera aplicación, en las internas de 1999. Este cambio es fruto de la reforma del 96, aquella que introdujo varios cambios, entre ellos el numeral 12 del artículo 77, donde se señala que los partidos políticos elegirán su candidato a presidente de la República mediante elecciones internas, donde el sufragio será secreto y no obligatorio. La participación en la última interna ha abierto por lo menos 2 debates. El primero es ¿por qué pasa eso? ¿Por qué la votación no supera estos porcentajes? Y la segunda duda es si esta elección debería ser obligatoria, como son las nacionales de octubre, la segunda vuelta de noviembre o las departamentales y municipales que ocurrirán en mayo del año que viene. Debatimos este tema hoy con Selva Andreoli, Margarita Machado y Graciano Pascale en La Campaña en Debate. Y compartimos el café de máxima calidad con la mejor atención que viene desde el Palacio del Café, donde podés encontrar todos los accesorios y variedades de cafeteras para preparar tu café a gusto. Visítanos en elpalaciodelcafé.com.uy o lo pueden hacer en cualquiera de sus 8 sucursales, con sede central en su clásica dirección Avenida Uruguay 1188, casi Cuareim. Selva, ¿cómo estás? Buen día, gracias por venir. Buen día, gracias por invitarme. ¿Cómo viene la mañana de hoy, esta fría mañana de hoy? Esta fría mañana es luminosa, eso es una ventaja, mientras no se nuble, pero muy fría, muy fría. Graciano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, muy bien, compartiendo el café, el frío y la alegría de estar con ustedes y con los oyentes. Margarita, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, buen día para todos. Gracias por lo menos no hay viento. Exactamente, lo que hace que la térmica no baje tanto. Es verdad eso. Me querías comentar algo, o querías comentar algo con la audiencia en el arranque, un comentario que te hizo un oyente al pasar en esta semana. Es cierto, fue ayer, se lo comenté fuera de micrófonos a Francisco, porque realmente son esas cosas que reconfortan a todos los que estamos en la radio. Le decía ayer, mira lo que me pasó. Estaba caminando por 18 frente a la Plaza del Entrevero a las 11:10 de la mañana,
y un señor que venía caminando en el sentido contrario al que yo lo hacía, me saluda y me dice, hola Pascal, lo escucho siempre en otra mañana. Espectacular. Así me dijo. Espectacular, espectacular. Yo siempre digo y hago referencia a Isidro Sácara, de quien tomé esta frase, los oyentes en los programas de radio se ganan de a uno. Escúcheme una cosa. Es verdad. ¿Usted sabe con quién empecé yo a hacer radio? No me diga que con Isidro Sácara. Sí, señor, en Radio Centenario. ¿Ah, sí? Él tenía un programa en la mañana y yo hacía intervenciones telefónicas y él me había puesto un apodo, un mote, un seudónimo, era El Fantasmita. Sí, sí. ¿Y por qué? No sé por qué se le ocurrió, yo tenía 15 años en ese momento, después empecé a hacer vestuarios con Sácara en Centenario. Gran relator de ciclismo. Y después Gran relator de ciclismo. gran relator. Y después empezó a relatar fútbol. Y entonces me incorporó al equipo, hacíamos vestuario, hacía vestuario como esos muchachos que están en el vestuario, que dice, atención, fulano, y hacía entrevistas a los jugadores. Y después me tocó, él tenía en ese programa de la mañana, después de esas intervenciones telefónicas, que fueron las primeras, yo ya hacía entrevistas. Me acuerdo haber hecho entrevistas a Tito Goncalves, a Elías Ricardo Figueroa, un gran zaguero chileno que jugó en Peñarol. En fin, ahí empecé en radio. Yo escuchándolo en la rueda de Sácara. Claro. En la rueda de Sácara, que frenaba cuando él se iba a participar, a ver el Tour de France, por ejemplo, o el Giro de Italia. Sí, murió hace unos años. Exactamente, Sí, sí. exactamente. Bueno, vamos a tema. Lo que planteábamos, que de alguna manera lo introdujo Selva hace un par de mesas con respecto a si debería ser obligatorio o no el voto en esta instancia electoral y por qué suponemos entonces que la gente participa poco. ¿Por qué participó nada más que el 35,78% de aquellos que estaban habilitados para votar? Selva, arrancamos contigo. Bueno, yo leí bastante sobre esto porque me preocupaba la opinión de Graciano, que sí que va a estar en contra, y entonces No hagas spoiler, como se dice ahora. Me tengo que nutrir Eso es spoilear. de argumentos que sean sesudos. Como siempre. No, de verdad que incluso en lo que he leído en esas monografías también aparecen, bueno, las dos posturas, Las dos ¿no? campanas, claro. Algunas sostenidas por académicos, obviamente. Este es un tema discutible en el mundo incluso de la academia. Pero a mí me interesaba resaltar, primero, en el caso de las elecciones estas, las uruguayas, yo creo que deberían ser como las PASOs, o sea, las primeras elecciones, el primer paso de las elecciones hacia octubre. ¿Y por qué fundamento de que deberían ser obligatorias? Porque creo que la persona que emerge de esta elección como candidato a presidente de cualquiera de los partidos que están compitiendo, es una figura muy importante para el país. Durante los años de su presidencia es el que va a dirigir los destinos de este país. Entonces no me parece justo que solamente un grupo de votantes, en este caso cada vez menos, como decíamos, un 35 o 36% de los votantes, sean los que participen y los que decidan por los demás. Entonces, cuando aparece la crítica de cómo se coarta la libertad o no del votante cuando se hace que la elección sea obligatoria, bueno, el contraargumento que yo defiendo más es no solamente el hecho de que es un deber cívico y por lo tanto debe ejercerse, sino además que está en relación con la fortaleza de una democracia. Y voy a poner un ejemplo que me pareció interesantísimo cuando lo leí, que es el de Estados Unidos. Cuando Barack Obama lo votan el 53% del electorado, es decir, quedan creo que, no me acuerdo exactamente la cifra, pero son 95 millones de personas o más sin votarlo, sin decidir, y luego se hacen los estudios de qué pasa cuando las elecciones no son obligatorias y por lo tanto se estudia quiénes son los que no votan. Bueno, los que no votan precisamente son los de menor nivel socioeconómico, los de menor nivel educativo, los más, diríamos, marginados, no solo lo que no les interesa la política. Entonces, hay un fenómeno de empobrecimiento de la democracia cuando nosotros no dejamos o no, estas personas no participan, porque de alguna manera todo lo que se geste en un gobierno, que es, bueno, tiene que ver con la vida cotidiana de la gente, desde los impuestos hasta las políticas sociales, todo lo que se hace en un gobierno le interesa y le cae a todo el mundo por igual. Entonces, esa discusión que yo considero que es falsa entre la libertad y el deber de fortalecer la democracia, yo me inclino
por fortalecer la democracia, porque también en la libertad hay ejemplos burdos, pero que los voy a poner. Todos estamos limitados. No podemos manejar a 160 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque está prohibido. Entonces, hay cosas que todos tenemos que hacer. No podemos dejar de pagar los impuestos. Y sin embargo, eso yo podría también ponerlo como una coartación de la democracia, porque yo no quisiera, yo no, sino ponele, hay ciudadanos que dicen yo no quiero pagar los impuestos, yo quiero manejar a la velocidad que quiera, etcétera. Soy libre, no me coarten mi libertad. Bueno, es relativo, pero en el caso de la democracia, de la participación ciudadana, es no solamente negativo, sino que es perjudicial para la democracia y para la vida misma de esa gente, de esas minorías, que en el caso de Estados Unidos están vinculadas a los latinos, a los negros, por ejemplo. La población que menos participa es justamente la población negra y queda en manos de una élite que son los que deciden o definen quién va a gobernar. ¿Esa élite va a gobernar en función de las mayorías? No, no necesariamente. Graciano. Bueno, Silva adelantó mi posición. Así que solamente me resta fundamentarla. Lo cual no es sencillo. Pero sí, vamos a partir de un concepto que me parece que del cual luego se derivan todas las otras consecuencias. Los partidos políticos no son organizaciones del Estado. Es decir, cuando el Estado es protagonista, como por ejemplo ella citaba el caso de la limitación de velocidad en las carreteras o el pago de los impuestos o lo que sea, eso emana de normas, derivadas del poder etático, como se dice, del Estado, que impone obligaciones justamente como contrapartida de vivir en sociedad. O sea, pagar los impuestos es para financiar servicios, obras que nos benefician a todos, y la limitación, por ejemplo, tomando el ejemplo que ella ponía de la velocidad, es para tratar de evitar accidentes, para minimizar el riesgo de conducir en carreteras o en ciudades. O sea, hay una contrapartida de la obligación que se impone con una sanción, con la amenaza de una sanción. O sea, el que no paga impuestos sufre consecuencias, el que excede el límite de velocidad tiene consecuencias. O sea, el Estado usa esa coerción, ese poder coercitivo, para disuadir, respetar la ley. Claro, para disuadir su violación. Sí, por porque, eso. Bueno, hay un costo si tú violas la ley. ¿Qué pasa con los partidos políticos? Los partidos políticos son entidades privadas. Son organizaciones libres de ciudadanos que voluntariamente, porque participan de cierto ideario, porque comparten ciertas tradiciones, ciertas ideas, un programa de gobierno, lo que fuere, voluntariamente se unen en pos ¿de qué? De llevar adelante esas ideas, esos programas, esas propuestas. Son asociaciones libres, voluntarias, no son del Estado. Entonces, ese es me parece a mí, ese es el elemento que debe orientar la posición de cada uno respecto de este tema. Es decir, ¿puede el Estado establecer algunas normas? Sí, claro que puede. Por supuesto, está, por ejemplo, el Ministerio de Educación y Cultura tiene una dirección que regula la vida de las personas jurídicas, los clubes, las asociaciones, las cooperativas. O sea, se supervisa cuando hay elecciones en una cooperativa, etcétera. Incluso va a la Corte Electoral, a fiscalizar que todo se cumpla de acuerdo a la regla, que, en fin, lo que sea, la transparencia del voto, en fin, el secreto, lo que sea. Pero una vez que eso lo decide la propia entidad que lo pone en sus estatutos. Ahora, ¿se puede hacer algo con las elecciones de los partidos políticos? Yo creo que sí. Por ejemplo, establecer que solamente pueden participar los afiliados al partido político. Por ejemplo. ¿Por qué? ¿Y por qué esto es importante? Y yo diría que es clave. Porque evita un fraude. ¿Cuál es el fraude? El que no es de un partido político intervenga en otro partido político para generar determinado resultado. No en beneficio del partido político en el cual vota, sino en beneficio de su propio partido político. Es decir, generar un resultado que dice, bueno, yo voy a votar a fulanito en tal partido porque me conviene a mi partido, porque de ese modo, pienso que puede ser más fácil ganarlo. Entonces, eso sí es peligroso. Eso sí es peligroso. Es decir, este sistema uruguayo de que cualquiera puede votar dentro de cualquier partido político permite esto. Y esto es peligroso. Ya hay antecedentes. Todos hemos escuchado en estas semanas previas a las elecciones, todos hemos escuchado, y todos conocemos casos que actuaron en ese sentido, de gente que dice, no, mira, yo
En fin, en tal partido, sí, yo votaría en tal partido, pero total, como ya está definido, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a votar en tal otro porque me interesa que salga fulanito o me interesa que no salga menganito. No sea cosa que si gana ese partido la elección, tengamos un gobierno así, tal y cual. Todos sabemos que eso ha ocurrido. Pero no eso solamente se ha dicho, sino que eso ha ocurrido. contradice lo que dicen los propios Bueno, encuestadores. entonces, es absolutamente insignificante el peso que sea tiene. insignificante o no, que haya un voto. No importa. Que haya un voto que de alguna manera contribuya a ese fraude, porque en definitiva, ¿qué es? Es un fraude. No. Si yo estoy participando, estoy haciendo una trampa. Estoy haciendo una trampa. ¿Por qué? Estoy participando en un partido que no es el mío, tratando de perjudicar a ese partido en beneficio del mío. Eso es una trampa. Entonces, si hubiera algo que hacer, no es obligar a la gente a votar. Eso es una medida fascista, eso es una medida corporativa. Claro, donde era obligatorio ser de un partido o de un sindicato. Perdón. Bueno, escúchame, es Entonces así. es una medida fascista No, puesta en la Constitución de la República que nos obliguen a votar en octubre. No, señor, no. Es Disculpame. fascista obligar al... No, lo que es fascista es obligar a la gente a ser de un partido político o de un sindicato. Eso es fascista. ¿No? Porque si yo estoy obligando a la gente a votar, estoy obligando a la gente a que sea de tal partido, no importa cuál, no me interesa. La Constitución Bueno, nos ampara. a ver, te estoy dando mi punto de vista, que creo que la Constitución me ampara en la libre expresión del pensamiento. También. Que es más importante que cualquier otra cosa en el mundo, la libre expresión del pensamiento, es lo más importante que hay. Entonces, por esas consideraciones, creo que no solamente no tiene que ser obligatorio, sino que si se propusiera el voto obligatorio en los partidos políticos, sería un atentado contra principios elementales del Estado de Derecho y de la libertad de las personas, que es participar o no de una organización libre, ciudadana, voluntaria, ante la cual el Estado solamente lo que puede hacer es vigilar y fiscalizar que se cumplan las normas que ese propio partido político se impuso, y no imponerle normas al partido político. Margarita. Bueno, muy bien. No voy a reiterar argumentos que ya se han dicho, pero creo que también estuve leyendo todos los artículos de académicos, de Chasquet y de varios cientistas de la política que abogaban en favor de la obligatoriedad, porque claro, ven que cada vez participa menos gente, ¿no? Y bueno, yo creo que a veces sin querer puede haber un sesgo corporativo de decir, bueno, mi ámbito de trabajo cada vez está más chico, porque la gente vota solo cuando está obligado. Creo que lo que sería bueno es analizar un poco por qué existe la apatía, por qué existe el desconcierto de la ciudadanía frente a todo el ciclo electoral, analizar eso, que establecer una obligatoriedad, porque ayer también vi no recuerdo en qué diario, creo que en El Observador, una gráfica de la participación en las internas desde hace un tiempo, ¿no? Era como mayoritaria en la franja costera, la participación de las internas, y en estas últimas internas del fin de semana pasado, crecieron mucho las zonas de noroeste de Montevideo, aumentó la participación y aumentó también en la zona de noreste, pero sobre todo en los sectores que tradicionalmente tenían baja participación, igual que en Estados Unidos, participaban solo los sectores medios a altos en el Uruguay, y ahora se notó eso. Inclusive, también menciona la nota que hubo un factor de acarreo en bañaderas, porque claro, las personas dicen, tengo que gastar en un boleto, no tengo para el boleto, se las trasladaba, se las llevaba, y eso está bien, a una persona que quiere participar, auxiliarla está bien, pero al mismo tiempo sucede algo. Ese fenómeno de alta participación en estos sectores hace que quien no practique esa misma, digamos,
modalidad de conseguir votantes se ve perjudicado. E inclusive pienso en otra cosa, en el interior rural del Uruguay, las familias rurales del interior del país, y me refiero a las familias trabajadoras, porque los que somos patrones no votamos en el circuito rural. Hay una participación mínima, nula, porque ningún partido político va a gastar nafta para ir a buscar a un peón o a su esposa o a su joven hijo que trabaja allí para votar. Entonces, creo que eso de establecer una obligatoriedad que le implicaría una multa a la persona que no participa, porque la obligatoriedad siempre acarrea una multa, así, dicha así alegremente, me parece que es un poco arbitraria y sobre todo inequitativa. Por ese factor, ¿no? De que tradicionalmente participan sectores más acomodados de las internas. Entonces, también escuché que Mujica dijo que, bueno, que las elecciones internas tenían que ser obligatorias, o si no, internas, que es algo como parecido a lo que mencionaba Graciano. Internas de verdad. Claro. Internas de verdad que yo supe conocerlas. Porque las elecciones... El Partido Colorado, la lista 15, sí, lo hacía mucho. Lo hacía mi padre desde el año 42, que fundó la lista 29 en el interior, hacía elecciones internas porque era una costumbre vallista. Pero eran solo los colorados los que votaban. Sí, claro. Al regreso de la democracia... Y lo hizo hasta el año 71, ¿no? Sí, yo me acuerdo de las elecciones internas de la 15. Sí. A la vuelta a la democracia, Wilson, en Por la Patria, también promovió... Exactamente. Era, claro, un gesto de resistencia también a la dictadura, etcétera. Pero era una forma de incentivar la participación dentro del partido. Naciendo dentro del propio partido. Hay político. Modalidades que me parece que serían más ajustadas y menos inequitativas, porque yo creo que eso de obligar a la gente que... Porque hay que, si tú no tenés para pagar un boleto para ir a trabajar, imagínate para ir a votar en una interna y que te obliguen y que capaz que todavía no tenés ni opción. Voy a introducir aquí dos preguntas, porque creo que se abren dos vertientes por lo menos. Una que mencionaron Selva y Margarita con respecto a votan las élites y terminan esas decisiones de aquellas que votan sufriéndolas o no eventualmente el 100%. Y Graciano introduce el tema de la interna de los partidos como propia de los partidos y no del 100% del electorado. Voy a ir por la primera, una ronda para cada uno breve. ¿No entendés, Graciano, que hay un riesgo eventualmente en que el 36% ahora defina por el 100% para luego? Que el 36% le haga el mapa al 100% que luego va a tener que elegir en octubre. En primer lugar, ese mapa, como decís tú, que está bien utilizada la expresión, se lo hace a un partido político. Se supone que al partido político al que pertenece. Es decir, por eso yo establezco, me parece que no hay que perder de vista la diferente naturaleza de las dos elecciones. Una es una elección interna, o sea, el que dibuja el mapa, en teoría, es el afiliado, el simpatizante, el que se siente más cercano a determinado partido político. Pero la Constitución no señala eso, es un punto muy interesante. La Constitución de la República señala que son elecciones internas de los partidos políticos, pero al no ser de afiliados, el 100% puede elegir. Puede. Por supuesto. Y puede elegir en 3 tramos distintos y dentro de cada elección puede elegir de formas diferentes. Puede, no debe. Entonces, ahí está el punto. ¿Quién dijo que no debe? Vos decís que no debe. Yo digo que puede y debe. A ver, pero no se puede obligar a las personas a participar. ¿Por qué no? Ahí está el debate. Pero es un debate que digamos, para mí ese debate se dilucida solamente planteando en qué consiste el debate. O sea, el Estado no puede obligar a las personas a participar en la actividad de una entidad privada. No tiene sentido. O sea, pensémoslo un poquito. Alejémonos digamos, de la pasión, que yo sé que la política, sí lo sabré, que la política despierta pasiones. Pero pensemos en frío, como si estuviéramos en una clase de derecho, como si estuviéramos razonando. Porque a veces la gente no razona. A veces la gente dice una cosa sin pensarlo. Hay que pensar primero, razonar.
¿cuál es en qué se basa la atribución del Estado en obligar a las personas a participar en la actividad interna de una organización privada? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo qué sé, por ejemplo, en la copropiedad de mi edificio, a la asamblea de propietarios, yo voy si quiero. Y si no quiero, no voy. Entonces, el Estado no puede decir, usted está obligado y si no paga una multa, si no vota en la asamblea de propietarios. Es ridículo. Ahora, si mañana la asamblea de propietarios saca el ascensor y te hace subir al bueno, octavo piso por escalera... pero es un problema mío, porque yo no fui. Sí. Pero eso, yo pago la consecuencia. O que en las elecciones de Peñarol o Nacional diga, usted, señor socio, si no vota en la elección de Peñarol, le prohibimos la entrada a la cancha. Es ridículo, totalmente ridículo. Pero piénsenlo un poco, es absurdo. O sea, plantearlo es que implica que uno no pensó todas las implicancias que tiene. Hay en juego cosas mucho más importantes que el porcentaje de gente que va a votar. Está en juego cosas fundamentales de un Estado liberal. Y es que la norma jurídica no puede obligar a una persona a participar en actividades que no le competen, que son de actividades privadas. Mira, desde el punto de vista... Bueno, primero voy a desarmar un argumento que da Graciano sobre... gente que va a votar en el partido de otro porque le conviene y que está haciendo un fraude, etcétera. No sabemos. Perdón. Quiero decir, parece que viviéramos, no sé, en Groenlandia, porque todos sabemos que acá hay gente que compra el voto, que lo paga. Es decir, hay partidos que le pagan a gente para que los vote. Eso es un entonces, delito. No me importa, pero sabemos que lo hay. Es un delito. Sabemos que lo hay y sabemos que se hace. ¿Ok? Entonces, también no se seamos... roba, también bueno, se mata gente, son delitos, delito electoral. No, pero no seamos inocentes a la hora de hablar de un tema que ocurre y que es una realidad. Entonces, primera cosa. Segunda cosa, ahí sí se está haciendo un delito y un fraude. No cuando una persona va y dice, bueno, yo no soy... ¿Cuántas personas hay que no son ni blancas ni coloradas, que están ahí en el medio, que son los llamados indecisos? Y van y quieren decidir una elección por uno o por otro. Muchísimos. Es justamente el gran botín que todas en las elecciones es el centro de acción de los partidos y de las campañas. Permitime. Para mí, yo repito, esto no tendría que ser una interna, llamada interna, sino que tendría que ser como las PASO, una elección donde la gente elige libremente, pero además elige a quien considera que podría ser el que va a dirigir el destino del país. Y es un destino que nos va a afectar a todos. Primera cosa, yo creo que cuanto más informada está una sociedad, es mejor, la democracia es más fuerte. Y cuando vos no das la obligatoriedad del voto, la gente, primero, no le interesa, se abstiene, comienza a pauperizarse la democracia. Es más, yo diría que muchos de los partidos arman sus programas en función justamente del interés de determinados electores. Cuando yo sé que a mí me va a votar una élite que en realidad es un sector minoritario de la población y que tiene que ver con los intereses que yo tengo desde el punto de vista partidario, y voy a poner el ejemplo concreto de este gobierno blanco, el del lacayismo, voy a poner el ejemplo. Si a mí me van a votar los Mayaoro, yo voy a gobernar para los Mayaoro. Y punto, y es lo que me va a interesar. No me va a interesar hacer programas y discursos y elaborar propuestas que cautiven o que seduzcan al peón rural. Por supuesto que no me va a interesar. El problema es que como la Constitución uruguaya, ya desde el año 34, dice que el voto es obligatorio para las elecciones nacionales, porque antes no era obligatorio tampoco. Sin embargo, a medida que fue siendo obligatorio, y recién en el año 70 comienzan las sanciones punitivas, Margarita, sobre el voto obligatorio sobre quienes no cumplen, y se demuestra que al proponer las sanciones, la gente, primero, participa más porque ha subido, se ha incrementado, llegando al grado del 90% y 90 y pico. En algunos casos hay elecciones del 93 o 94. Que casi es el 100% porque los que no votan no están en el país. Eso implica una participación ciudadana que yo la considero muy sana y muy saludable. Porque eso implica que la gente, para ir a votar, por lo menos tiene que ocuparse de saber quiénes están participando, primero. Segundo, ¿qué dice cada participante? Porque si no, no existirían los discursos, los programas, ni si se haría la propaganda o los actos con la gente. No habría el cara a cara en el intercambio con la gente para convencerla de que me voten a mí. Entonces, eso, repito, para mí, si no existe, es un empobrecimiento de la participación ciudadana. Ergo,
empobrecimiento de la democracia. Margarita. Bueno, yo creo que lo que no hay que soslayar en todo esto es la situación que nos lleva a lo que hoy estamos discutiendo, ¿no? Que hay una gran fragmentación del sistema político, hay una multiplicidad de partidos, eso va a generar dificultades de gobernabilidad si esta tendencia continúa, como sucedió, como mencionamos el otro día, con Brasil, con España, países que para formar gobierno tienen que llegar a cosas muy complejas. En la medida en que no se resuelvan esas cosas, creo que estas cosas de obligar a la gente, si no se resuelven las causas de la apatía y de la desilusión ciudadana, realmente son cosas que no las veo bien. Otro aspecto que, como además mencioné que Mujica lo pensó, que no es ningún tonto, yo creo que no tenemos que aprender nada de los argentinos, ni de los peronistas, porque en realidad nuestra institucionalidad democrática es bastante más sólida y realmente si tenemos una modalidad de elecciones internas en nuestra historia, capaz que lo que hay que hacer es corregir, en todo caso, o reglamentar estas elecciones internas en un sentido acorde a nuestra tradición y a lo que nosotros ya sabemos hacer. Elecciones internas, como dijo Mujica, y no esta cosa así que Pero es Mujica, como cuando Mujica en una está para que enfermedad sean obligatorias. no, Mujica dijo las dos eso. cosas, o obligatorias No, deberían ser y obligatorias. estableció la segunda opción, que es la que me gusta a mí personalmente, ¿no? Porque no me gustan estas cosas obligatorias, porque es como cuando tú tenés que curar a un enfermo y a una enfermedad, tenés que tratar una enfermedad y en realidad apagás los síntomas, que creo que es eso, obligar a la gente a ir a votar es apagar los síntomas de unas deficiencias que tiene el sistema, que tienen los partidos, que tienen que fortalecerse, que tienen que representar mejor a la gente, que tienen que actualizar su doctrina con las causas del día de hoy, con las cosas que le importan a los jóvenes, con las cosas que les importan a las familias, que tienen que resolver un montón de problemas de representatividad para fortalecerse y no obligar a la gente a que vaya a una cosa que yo qué sé, Margarita, capaz que van a votar para complicar, yo qué sé. A mí mucha gente me ha dicho, yo en las elecciones voy a poner no sé, una feta de salame, te dicen cualquier cosa. Entonces, ¿por qué no trabajar en las causas y resolver los problemas pero ¿y vos no en creés su raíz? que eso que tú estás planteando y yo comparto sobre la falta de empatía, etcétera, de muchos sectores de la sociedad y las deficiencias, obliga, cuando son obligatorias, obliga al partido a preocuparse de capturar ese interés? Sin embargo, al no ser obligatorias, el partido trabaja, repito, con una élite que lo va a resolver y no le interesa entusiasmar a esa gente. Ese es el problema. Yo escuché a gente joven dicen, no me interesa. Exacto. Entonces la gran pregunta es, Lo voy a obligar a que te interese. ¿cómo no te interesa? No, obligar no. No, el problema es que siempre te queda la posibilidad de que vos votes en blanco, que vos votes anulado. O sea, la gente tiene formas de expresar, la gente tiene formas de expresar su disconformidad con el sistema de esa manera. Pero el problema es cuando la gente ni siquiera se preocupa. Es decir, no me interesa, es como decir, el ejemplo que te puso él de tu, ¿cómo se llama? De tu edificio. No te interesa. Bueno, te lo pusiste vos, pero él te dijo, y te sacan el ascensor. Sí, ¿y qué haces? Si no participé. Pero es una forma Pero si no absolutamente. es problema mío. Pero es una forma absolutamente egoísta, porque en el caso del. Egoísta. No, te voy a explicar. En el caso del país, estamos hablando de todos. No estamos hablando de vos y de tu círculo perfecto interno. Estamos hablando de toda la sociedad. Sí. A ver, Graciano. Es muy interesante esta conversación porque además de, digamos, argumentos jurídicos y hasta de sentido común, aparecen, y yo voy a introducir ahora un elemento que es muy gracioso, porque
todos hablamos de que esto es un problema, ¿no? Todos decimos, che, ¿qué problema hay? Que la gente no vota. Ahora, ¿saben quién creó este problema? El propio Estado, la propia ley. ¿Y saben por qué? Porque ya existía un mecanismo por el cual cada partido político, en forma obligatoria, porque era en conjunto con las elecciones, elegía el candidato de su partido. Se llamaba ley de lemas o doble voto simultáneo. O sea, existía este mecanismo. Entonces, era un mecanismo, tendría sus defectos, por algo se cambió, pero era un mecanismo, ese sí que era democrático. Se presentaba cualquiera y decía, yo quiero ser candidato para el partido. Muchas décadas. Muy bien, entonces abra una lista y póngase y si la gente lo vota, usted es el candidato. Pero decí por qué lo cambiaron. Bueno, sí, por supuesto. Por supuesto que lo voy a decir, pero todos sabemos por qué se cambió. Ahora, el concepto clave es, queremos solucionar un problema que creó la propia ley. Esto es una cosa totalmente ridícula. Piensen un poquito. Cuando la ley se supone que es por digamos, el bien común, el interés general, se hizo una ley que no era para el interés general. Era una ley, por supuesto que yo sé cómo funcionó eso, y te digo más. Contalo para que la gente pero lo además, sepa. yo voté en contra de eso. Además, en los ámbitos donde yo participaba, en aquel momento, yo fundamenté por qué votaba en contra. Otro día, si querés, lo podemos hablar porque es muy interesante. Y yo fundamenté, me miraban raro. Me acuerdo que en un ambiente, que no importa cuál era, pero un ambiente de decisión política, yo dije, miren muchachos, esto es un error. Ustedes quieren evitar este resultado y lo que va a pasar es que el Frente Amplio va a ganar con el 51%, porque ustedes lo que quieren evitar es eso. Entonces yo fundamenté, porque yo en ese momento venía de estudiar en California, en Santa Bárbara. Yo había hecho un posgrado, o sea, no un posgrado, sino un curso universitario con una beca Fulbright, que estudiaba legislación electoral. Entonces me empapé mucho. Estudié muchísimo el tema de legislación electoral, de cómo fue el balotaje, cómo vota el tercero excluido en el balotaje, qué pasa en otros países donde se aplica. Entonces yo dije, muchachos, miren que esto es una cosa peligrosa. Acá ustedes con esta ley van a obligar a votar, van a obligar a que el Frente Amplio gane con mayoría absoluta. Vamos a decodificar lo que planteaba Selva, es que vos explicaras que la reforma del 96 ¿Por qué aparentemente se hizo para que se retrasara la victoria del Frente Amplio. Pero es bueno. Y a Sereni también lo miraron raro en el Frente Amplio cuando él estaba de acuerdo con eso. Perdón, para pero que hay un veas detalle interesante lo para complejo. sumar en la dirección de lo que plantea Graciano. Aquí en Oriental hace algunos años Jorge Larrañaga dijo exactamente eso. Claro. Que la reforma del 96 fue perjudicial para los partidos tradicionales, porque si bien postergó por un periodo que el Frente Amplio llegara al poder, se lo postergó por otros 3 para que llegaran nuevamente los partidos fundacionales. Con mayoría absoluta, pero bueno, fácil es decirlo cuando pasó, después que pasó, o sea, después que la leche se derramó, che, qué problema la ley que hicimos. Lo gracioso, bueno, yo soy un poco de casado. Bueno, no pero sé ahí cómo es. tenés un ejemplo. ¿Quiénes votaron esa ley? Entonces, los que tienen pero la mayoría. curioso, el concepto es, queremos solucionar un problema creado por la ley. ¿Por qué ley? Una ley creada con un objetivo específico, pero es lo que estoy que era diciendo. no permitir que llegara al FA. Pero es lo que estoy diciendo. Si yo voté en contra de esa reforma, no me lo expliques a mí. De hecho salió 52-47 yo estaba en contra de eso. Y fundamentalmente, pero lo más gracioso, y en fin, ya a esta altura no vale la pena dar nombres propios, pero porque además hay gente que falleció. Pero en el ámbito donde yo expliqué esto, digamos, lo expliqué no por un capricho, sino porque lo había estudiado. Le dije, che, mirá lo que pasó en tal país, en tal otro. Entonces, hablé como 10 minutos, 10, 15 minutos en una reunión, era bastante representativa de cierto sector de un partido político, no importa. Y entonces gente que era diputada en ese momento, gente que después fue senador, ministro, me escucharon con mucha atención, porque a mí la gente me escucha con atención, ¿no? La verdad que me escuchan, yo que sé, tengo esa cosa que la gente dice, mira lo que dice Pascal. Entonces, dice, muy bien lo que dice Pascal, pero eso que dice Pascal no va a pasar. Digo, puede ser que no vaya a pasar. Digo, por supuesto, ¿cómo voy a ser adivino? Pero explícame por qué. Porque yo te expliqué durante 10 minutos por qué va a pasar esto. ¿Sabes cuál fue la respuesta? No va a pasar, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, ¿entendés? Y hay gente que hoy, ministros, senadores, diputados, escucharon con atención, con respeto, porque la verdad que con respeto, y yo expliqué. Bueno, entonces, ahora estamos tratando de solucionar un problema que creó la propia ley. Cuando el Frente Amplio ganó por 3 elecciones seguidas, como dijo Jorge Larrañaga, después seguramente creo que Jorge votó la reforma, después de haberla votado, y si no la votó, mis disculpas, con la leche derramada todo el mundo se queja. Acá había un sistema que, bueno, tendría sus imperfecciones, pero los partidos decidían el mismo día de la elección, decidían su interna. Y ahí sí era con voto obligatorio.
Porque vos tenías un partido que tenía 3 candidatos, estabas obligado a votar y decías, bueno, dentro de Pero tal partido... la ley de lemas juntaba aceite con agua. Está muy bien. Y ahora y esa fue una de las críticas que se le hacía. Sí, perfecto. Y en pero esa se ley, compró esa crítica. en esa ley y ahora estamos pidiendo volver atrás. No se compró. La compraron y la votaron los partidos, como tú dijiste, con un fin específico. Yo estoy en contra de eso. ¿Por qué me explicas a mí? Yo estoy en contra. Y te agrego más. E incluso, para que haya mayoría, se cuentan los votos anulados y lo que no pasa en ningún país del mundo, los en blanco y los anulados. Porque eso era forma de llegar. Bueno, a Sereni le pasó lo mismo. Lo expulsaron. A él lo expulsaron. Por apoyar eso, porque sabía que iba a ser bueno para el Frente Amplio. Lo expulsaron, muy bien. A mí no me expulsaron, pero... No lo expulsaron, Sereni. Bueno, jamás fue expulsado del Frente Amplio. No digamos eso porque no es cierto. Bueno, él Sereni renunció. No fue expulsado del Frente Amplio. Él renunció. Son dos cosas diferentes. Lo abuchearon en el acto de NAFE. ¿Te acordás? Yo estaba en ese acto. No lo abuchearon. No es cierto. No lo abuchearon y yo estaba. Primera cosa. Y segundo, no se fue solo por eso, se fue por otras razones. Y nunca fue expulsado del Frente Amplio. Lo voy a decir. No, lo acaban de decir ustedes dos. Yo estoy aclarando. Yo estoy aclarando. Fue una manera de decir, no fue metafórica. Pero nada de metáfora, lo digo así claramente ante la audiencia. Nunca fue expulsado Sereni y sigue siendo hoy un paradigma para los Frente Amplistas. Lo que Margarita quiso decir y digamos, utilizó de repente una expresión... Lo aclaro. Pero no puedes aclarar lo que es obvio. Nos quedan 5 minutos de espacio y quiero sumar otro tema más que creo que, no sé si nos vas a dar el tiempo, pero está demasiado bueno como para dejarlo en el tintero. Graciano hace un rato planteaba que alguien que vota en un partido en la elección interna, pero que se siente de otro partido en la elección nacional, es una falta o no sé cuál fue el término, un fraude. Claro, si yo decido en la elección de otro partido, es un fraude. Teniendo en cuenta que el sistema no es una votación de adherentes de un partido, sino es un voto libre, y uno tiene 3 instancias distintas para elegir, y sabe que en noviembre hay un tipo de elección, que en octubre hay un tipo de elección, ¿no puede incidir con su voto en la interna, en un lema que tal vez no sea el suyo, con la intención de armar mejor justamente las gateras para las elecciones de octubre y de noviembre? ¿Y con qué derecho? Con el de ser un ciudadano del país. Pero si son elecciones internas, si son de un partido político, ¿con qué derecho intervenir en otro partido? Las elecciones internas se llaman elecciones internas. Sí, Pero al no ser para personas registradas en el padrón de un partido, son libres. Está mal. Hay que decir las cosas como son. Está mal. Si defendés la libertad del ciudadano que en se una puede dirección... reglamentar y corregir y perfeccionar. Que si son internas, pero si usted, pague la cuota. Como ha dicho Mujica, por ejemplo, como planteaste tú, Margarita, hacer una elección interna para adherentes, para firmantes, hay gente que no quiere. Aún radicaliza aún más el concepto del elitismo dentro de la elección absolutamente. Pero perdón, ¿y cuál es el tema? Lo radicaliza. Mira, ¿Por qué hay que obligar a la gente a estar en un partido político? Lo maximiza, cambia el término. ¿Por qué hay que obligar a la gente a estar en un partido político? Pero tú estás hablando de la libertad. Es que esta ley no lo obliga. Esta ley no lo obliga. Claro, no, pero ustedes están diciendo que sí, que tienen que obligar. No. Yo digo, si vos hablas en nombre de la libertad, con el mismo criterio, yo te digo... Libremente la persona puede no adherir a ningún partido político en el Uruguay. Señores, hay muchísima gente, yo diría que la mayor parte de la gente no adhiere exactamente a un partido político y que ha cambiado su voto de elección en elección, ¿o no? ¿O no es así? ¿O cómo se conformó el Frente Amplio? Repito, como lo dije la vez pasada, ¿con gente que vino de Venus? No, con uruguayos que fueron mutando y cambiando su interés. Quiere decir que hay un montón de personas que con espíritu crítico modifican su voto y lo cambian. Entonces yo no puedo crear un grupo de adherentes que es, repito, muy elitista, y otro grupo de adherentes que son... Elitista quiere decir que es un grupo humano que no representa a toda la sociedad. Ningún grupo humano representa a toda la sociedad. Repito, no, pero estamos hablando... Perdón, estoy hablando de un proceso que tiene que ver con la elección de un candidato a quien va a presidir los destinos del país y quien va a dirigir el país durante X cantidad de años y que va a definir las políticas que me van a afectar a mí, a mi vecino, a mi hermano, a mi hijo, a mi nieto. Pero o sea, no es yo necesito... No. Disculpame que te lo diga, pero es trabajar con grupos humanos que son
que no son representativos de toda la sociedad. Pero no le pero, llames elitismo si querés. Pero perdón, cada uno es representativo de sí mismo, Selva. Este es el punto. No, disculpame, en los partidos políticos... o sea, todos damos un punto de vista, yo te escuché, me parece que está bien, tú defiendes tu punto de vista y tenés una ideología atrás que respalda tu punto de vista. Yo tengo otra concepción. Yo tengo la concepción de que cada individuo se representa a sí mismo. Cada individuo se representa a sí. La minoría más pequeña de una sociedad es el individuo. Entonces, cuando se habla de respetar la minoría, la primera minoría es el individuo, es uno solo. Y las motivaciones que tiene ese individuo son tan respetables independientemente de cualquier consideración social, económica, cultural. Es un individuo. Eso nadie lo niega. Y bueno, no, tú estás negando porque dices que son representativos de ciertos intereses. No, cada uno se representa a sí mismo. Yo, por ejemplo, acá estoy hablando por mí mismo. Digo mi punto de vista. Nadie me hace un libreto, nadie me dice lo que tengo que decir. Yo no vengo programado, no tengo un software que me aprieta en un botón y digo tenés una ideología. No, tengo ideas, que es distinto. No, tenés una ideología. No me digas lo que yo tengo. Un conjunto de ideas. Tenemos todos. No me digas lo que yo tengo. Tenemos. Es como tú me digas de qué color tengo el calzoncillo. Yo sé de qué color tengo el calzoncillo. Tú no lo podés saber. Entonces yo no tengo ideología, yo tengo ideas. No, pero no me digas lo que yo tengo, Selva. Todas las personas. Todas las personas nada. Yo tengo ideas. Todas las personas tenemos ideas. Bueno, el conjunto de ideas se llama ideología. No, ¿por qué? Bueno, son ideas. Yo puedo tener. Es un problema semántico. No. Es un problema conceptual muy filosófico. Es un tema interesantísimo para debatir en otra instancia. Ideas, pero no tengo ideología. Margarita quedaba todavía para conversar o para dar su opinión sobre este último punto que planteaba. El último punto, yo creo que si tenemos antecedentes históricos en nuestro sistema político de décadas donde se realizaron elecciones internas y realmente el saldo que queda para los que conocemos un poquito la historia es que fortaleció la representatividad de ese partido mientras realizó ese tipo de elecciones internas. Y inclusive ganaba. Y era un partido invencible. ¿Por qué? Porque fortaleció su representatividad. Creo que ese concepto que lo dijo al pasar Mujica, elecciones internas, ¿en serio? Es el que yo adheriría si se quiere corregir la actual ley que estableció las elecciones internas en junio y bueno, en fin, cada partido puede realmente realizar sus elecciones internas, hay experiencia, hay historia y creo que no hay por qué ir a mirar a otros países que la verdad no son mejores que nosotros. Bueno, les voy a tirar que la próxima semana vamos a tener otro gato arriba de la mesa. Vamos a hablar del voto del exterior. Escuchame una cosa, es muy corta esta mesa. Es muy corta esta mesa. Sí, por suerte tenemos tanda para pasar. Pero si recién empezamos. No, empezamos 10 y cuarto. 2 horas son las precisamos. Buenísimo tema, Francisco. Voto en el exterior. Voto en el exterior. Buenísimo. Sí o no, epistolar de alguna manera. Bueno, cierro con este mensaje del oyente del 789. Porque uno con el paso del tiempo va identificando a los oyentes también y advierte cuando son oyentes escépticos, por ejemplo, que tienen ciertas dudas. Dice Francisco, Marta, buen día, invitados. ¿No será que la gente se está aburriendo de los cuentos cada 5 años y siempre de los mismos que lo único que hacen es acomodarse y saquear el país y encima me obligan y me cobran el voto? Es interesante lo que plantea el oyente. Es una visión alternativa, pero interesante. ¿Qué te parece? Selva Andreoli, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Buena jornada para todos. Graciano, muchas gracias. Y un saludo a Carlos, el oyente, que ahora le ponemos nombre, que te escribió. Cuando vos mencionaste la historia, después... Así que, Carlos, un gusto. La próxima vez nos tomamos un cafecito ahí en 18. Tengo un lugar para invitarte. Margarita, muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer, como siempre. Y el café de máxima calidad con la mejor atención, en grano o molido en el momento, con la mejor asesoramiento, con la mejor atención. ¿Dónde? En el Palacio del Café. Podés entrar en la web elpalaciodelcafé.com.uy para elegir la tienda más cercana o pedirlo a domicilio. 8 locales en la ciudad de Montevideo. Su clásica sede central en Avenida Uruguay 1188, Casi Cuareim. Presentó Salinas del Almirón.
Otra mañana, no apto para fanáticos. En un entorno rodeado de naturaleza y con nuestras exquisitas aguas termales saladas, Salinas del Almirón es el lugar ideal para un merecido y necesario descanso físico y mental. Con nuestro régimen de pensión completa e instalaciones de primer nivel, no tendrás que movilizarte ni preocuparte por nada que no sea disfrutar. Aprovecha nuestras promociones especiales. Tarifas a partir de $70 por persona en base doble. Incluye desayuno, almuerzo y cena. Con la ruta completamente renovada y apenas a 350 kilómetros de Montevideo. www.salinasdelalmirón.com. Bodega Pa, una experiencia única, con sus espumosos Extra Brut, Brut Rosé y Demi-Sec, vibrantes, llamativos, ricos y especiales. Además, su ya clásico Sprit,